En este 2025 la CONCACAF coronará un campeón de CONCACHAMPIONS, uno de CONCACHAMPIONS femenina, ahora campeón de Copa Oro, también tendremos un campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF y lo más importante es que tendremos ya la definición de las eliminatorias para conocer a las selecciones que representen a la región en el próximo Mundial del 2026 y por eso hoy vengo a repasar mes a mes cuál es el calendario de todas las competiciones de la CONCACAF en este año. Bueno, y empieza el año y volvemos con una de las tradiciones aquí en el canal, que es repasar mes a mes qué es lo que va a estar sucediendo en las competiciones internacionales, competiciones regionales, porque no voy a estar aquí hablando de cuándo empiezan cada una de las ligas de la región, sino de los torneos regionales. Este año con la única diferencia de que voy a incluir a los torneos de selecciones menores, tanto masculinos como femeninos, que todos los años no los incluía y la gente pues siempre lo estaba preguntando. Entonces bueno, este año ya decidí incluirlo y es tanto que vamos de una vez. Ya saben cómo es el sistema, vamos mes por mes del año en orden cronológico comentando qué es lo que se va a disputar. Comenzamos en enero, donde usualmente no hay nada, pero esta vez, como incluí campeonatos de divisiones menores, pues tenemos el inicio de la primera ronda del campeonato femenino sub-17. Va a iniciar este 27 de enero y se va a disputar hasta el 1 de febrero. Esta primera ronda no es definitoria todavía, en donde aquí pueden observar los grupos. Así fue el resultado del sorteo y esto es lo que se va a disputar, estos grupos que están viendo del A al F, lo que se va a disputar entre finales de enero y el primer día de febrero, para sacar a los equipos en donde los 6 ganadores, es decir, los 6 equipos que queden como líderes de su grupo y además los 2 mejores segundos clasificados van a avanzar ya a la ronda final, donde ahí sí se definen las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Ahí se unen a las 4 selecciones mejor clasificadas, que son Estados Unidos, México, Canadá y Haití. Por eso es que esas 4 no las ven por acá, porque ya están sembradas en la ronda final. Todas las demás tienen que pasar por esta pues ronda previa o esta primera ronda en el mes de enero, y una vez que se disputen, donde pues serán en diferentes sedes y jugarán todas contra todas, y como les decía, las selecciones que ganen sus grupos y los 2 mejores segundos lugares avanzan a esta siguiente ronda. Eso es lo único que tenemos en enero. Como les dije, usualmente no hay nada. Esta vez tenemos ese campeonato femenino sub-17. Nos pasamos a febrero, en donde ya empieza muchísima acción, sobre todo de la CONCACHAMPIONS, porque arranca la Copa de Campeones de la CONCACAF con su primera ronda, con esa ronda previa que del 4 al 6 de febrero se van a disputar los partidos de ida, en donde están ubicados los equipos de México. Para tenerlo más claro, aquí pueden ver el cuadro del torneo. Monterrey contra Hamilton Forge, se va a jugar en esas fechas la ida. Luego Pumas contra el Cavalry, también Chivas contra Cibao, Cruz Azul contra el Real Hope, Tigres contra Real Estelí. Esas son las series que van a iniciar esta semana, del 4 al 6. Luego la vuelta de esas mismas series en donde están involucrados los equipos mexicanos será la semana siguiente, del 11 al 13. Luego del 18 al 20 es la ida, pero de las series en donde están ubicados los equipos de los Estados Unidos o de Canadá, de la MLS. LAFC contra Colorado, Inter Miami contra Sporting de Kansas City, Vancouver Whitecaps Saprissa, luego tenemos Seattle Sounders Antigua, FC Cincinnati Motagua, también Real Salt Lake contra Herediano. Esas son las series que arrancan entonces entre el 18 y el 20, y la vuelta de esas mismas series será una semana después, entre el 25 y el 27, y así ya va a finalizar la primera ronda. Es decir, en todas las semanas, digamos, del mes de febrero van a disputarse los partidos de primera ronda con CONCACHAMPIONS. Primero la ida y vuelta, donde están involucrados los equipos mexicanos, y luego la ida y vuelta donde están los equipos de la MLS. Así es que se va a disputar esa primera ronda para ya conocer a los equipos de los octavos de final. En febrero también tenemos el campeonato masculino sub-17, que se va a disputar entre el 7 y el 16 de ese mes de febrero, que aquí pueden observar el resultado del sorteo. Aquí pueden ver en donde están liderados por Canadá, Costa Rica, México, Honduras, Haití, Estados Unidos, Panamá y Jamaica, y que aquí pues ya voy a entrar en detalle con un video específico de pues de esta clasificación, pero
se ampliaron los cupos para este mundial, que por cierto ahora los mundiales sub-17 se van a disputar anualmente, tanto masculinos como femeninos, se van a jugar todos los años y por ende todos los años tendremos también una clasificación aquí en la CONCACAF. Pero como les decía, se ampliaron los cupos y CONCACAF ahora tiene 8 cupos directos para este mundial sub-17 y por eso es que, como pueden ver, hay 8 grupos. Simplemente las selecciones que ganen cada uno de sus grupos van a clasificar a esa Copa del Mundo sub-17. Es bastante sencillo, es decir, si Canadá gana su grupo, ya clasificó. Si Costa Rica gana el suyo, también ya clasificó. Lo mismo con México, con Honduras. Guatemala pues no entra como cabeza de serie, pero si le gana a Haití y logra quedar en el primer lugar, clasifica a la Copa del Mundo sub-17. Bueno, como les decía, esto se va a disputar entre el 7 y el 16 de febrero en 6 sedes distintas. De hecho, lo puedo comentar muy rápido, aunque también haré un video, como les decía. Bermudas albergará el grupo A, Costa Rica los grupos B y F, México el C, Honduras el D, Guatemala los grupos E y H y Panamá el grupo G. Así es como se va a disputar esta clasificación en el mes de febrero. Y además también en febrero tenemos la primera ronda del campeonato femenino sub-20. Se va a disputar entre el 20 y el 25 de febrero, en donde aquí pueden observar el resultado también de ese sorteo, de cómo están divididas las selecciones. Ahí vemos Haití, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Canadá y Costa Rica, que están liderando como cabezas de serie estos grupos, que jugarán todos contra todos entre el 20 y el 25 de ese mes de febrero, y el primer lugar de cada uno de los grupos, es decir, 6 selecciones, estas 6 avanzan a la fase final, ya al campeonato femenino sub-20 de la CONCACAF, en donde se unen tanto con Estados Unidos como con México. Pero esa primera ronda se disputa, como les decía, en el mes de febrero. Ya con esto finalizamos febrero y nos pasamos a marzo, en donde continúa la acción de la Conca Champions, porque entre el 4 y el 6 se juega la ida de los octavos de final. Aquí es en donde pues ya entran en acción equipos como Columbus Crew, como el Cavalier, como Alajuelense, como América y como LA Galaxy, que están sembrados directamente en los octavos de final, que no pasan por la primera ronda y están esperando a sus rivales. Bueno, como les decía, entre el 4 y el 6 será la ida de esas series. De hecho, pues ya están más o menos distribuidos. Por ejemplo, Alajuelense y Columbus van a debutar el martes 4 de marzo, América y LA Galaxy debutan el 5 y el 6 debuta el Cavalier, todos en condición de visitante porque van a cerrar en casa. Cuando pues una semana más tarde, entre el 11 y el 13 de marzo, se va a disputar la vuelta de esos octavos de final. Pues para seguir dando ejemplos, Columbus Crew a jugar en su casa el 11 de marzo, el 12 lo hacen pues LAFC junto también con Alajuelense, junto con el América, y Alajuelense y Cavalier lo hacen el jueves 13 de marzo. Así que ahí tienen esa programación para los octavos de final de la Conca Champions. Marzo está muy lleno de acción porque también se disputan otras disciplinas como el campeonato de fútbol playa de la CONCACAF, que se va a disputar entre el 11 y el 16 de ese mes de marzo, que aquí pueden observar cómo quedó el sorteo que ya se realizó. Grupo A y Grupo B, México, El Salvador, Costa Rica y Guatemala por un lado, Estados Unidos, Panamá, Bahamas y Trinidad y Tobago por el otro. Clasifican 2 por cada uno de los grupos, se meten a las semifinales, y los 2 equipos que clasifican a la final, que se va a disputar el 16 de marzo, son los equipos que se clasifican para el mundial de esta categoría, que serán Seychelles. Ya casi lo vamos a ver de hecho más adelante, porque el mundial es en este año 2025. Entonces pues ahí tienen esa clasificación, porque también tendremos entonces eliminación con el fútbol playa en el mes de marzo, 11 a 16. Luego del 20 al 22 de marzo se van a disputar los partidos de ida de la fase previa de la Copa Oro 2025. Estos partidos que están observando aquí en pantalla: Costa Rica contra Belice, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Honduras, Bermudas, Guatemala, Guyana, Trinidad y Tobago, Cuba, Martinica frente a Surinam y Nicaragua contra la selección de Guadalupe. La ida se juega del 20 al 22. Posiblemente no se ha anunciado precisamente las fechas exactas, pero usualmente es así que 20, 21 y 22 serán los partidos de ida en la casa de los equipos que ustedes pueden observar a la derecha, es decir, en la casa de Belice, en la casa de San Vicente y las Granadinas, de Bermudas, de Guyana, de Cuba, de Surinam y de Guadalupe. Y la vuelta de estas series será entre el 23
y el 25, cuando ahí ya se definan entonces las últimas 7 clasificadas, jugándose en esos días en la casa de Costa Rica, Jamaica, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago, Martinica y Nicaragua. Así está el tema con esta fase previa, que ya, como les decía, va a completar la Copa Oro, que ya más adelante vamos a hacer el repaso de quiénes son las clasificadas. También, mientras está disputando simultáneo a esta fase previa, será el Final Four de la Liga de Naciones. El día 20 de marzo se van a disputar las semifinales de este Final Four, que aquí las pueden observar. Canadá frente a la selección de México y Estados Unidos frente a la selección de Panamá. Serán estos partidos que se van a disputar en el SoFi Stadium de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Como les decía, Estados Unidos, Panamá, Canadá y México, las semifinales el jueves 20 y el domingo 23 de marzo será el día que se disputa el partido por el tercer lugar y la final también en el SoFi, así que ese día definiremos al siguiente campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF, y ya va a finalizar también la edición 24-25 de este torneo, que ha tenido muchísimas ediciones y que ahora tendrá un parón porque no lo volveremos a ver hasta dentro de un par de años. Luego, en marzo, todavía hace falta una última cosa, y es que el día 31 inicia la ronda final del campeonato femenino sub-17. Recordemos que en enero se disputa la primera ronda y las selecciones que se clasifican pues es para la ronda final, para el campeonato femenino sub-17, que arranca el 31 de marzo y se disputa hasta el 6 de abril. En esos días es que se va a estar disputando este torneo, en donde, como ya habíamos dicho, pues se unen las mejores selecciones, que son Estados Unidos, México, Canadá y Haití. Esas 4 están ya esperando esa ronda que va a iniciar el 31 de marzo, y en donde será un formato de grupos, 3 grupos de 4 equipos cada uno de ellos, entre este 31 de marzo y 6 de abril, y los 3 ganadores de los grupos y el mejor segundo lugar se van a clasificar para el mundial, es decir, 4 selecciones que se clasifican para esa Copa Femenina Sub-17 y que conoceremos el 6 de abril. Ya con esto, por supuesto, damos paso a abril, en donde del 1 al 3 continuamos con la Copa de Campeones de la CONCACAF, porque ese día se van a disputar la ida de los cuartos de final. Entre esos 3 días será cuando arranquen los cuartos de final con los partidos de ida, y una semana después, entre el 8 y el 10, serán los encuentros de vuelta para que ya conozcamos a los semifinalistas de la Copa de Campeones de la CONCACAF, y que de hecho es de lo poco que hay en abril, porque ya de una vez entre el 22 y el 24 se disputan los partidos de ida de esas semifinales de la CONCA Champions, y una semana después, entre el 29 de abril y el 1 de mayo, ya aquí damos un poco el salto a mayo, se van los partidos de vuelta de esas mismas semifinales, y que por ende ya conoceremos entonces a los 2 finalistas que se disputen el título de ser los reyes de la CONCACAF, que eso será pues más adelante, ya casi lo vamos a repasar. Con esto nos pasamos entonces al mes de mayo, en donde, vamos a ver por acá, en mayo arranca con el Mundial de Fútbol Playa en Seychelles. Del 1 al 11 se va a disputar ese Mundial de Fútbol Playa, en donde estarán involucradas 2 selecciones de la CONCACAF. Recordemos que la clasificación será en marzo y ya el Mundial será en el mes de mayo en Seychelles, una Copa del Mundo en la que ya hay selecciones clasificadas. Por supuesto, Seychelles por ser la selección local, pero también Mauritania y Senegal, serán las 2 representantes de África. Junto con Seychelles, por supuesto. De Oceanía ya está clasificada Tahití, y ya están también las 4 europeas, que son Bielorrusia, Italia, Portugal y la selección de España. Serán las que de momento clasifiquen. Todavía hacen falta 3 de Asia, 2 de CONCACAF que estábamos hablando, y 3 de la CONMEBOL, para completar cuáles serán las selecciones que disputen esta Copa del Mundo de Fútbol Playa. Con eso arrancamos en el mes de mayo, pero ya el 21 de mayo tendremos semifinales de la CONCA Champions femenina. Recordemos que en el 2024, en los últimos meses, fue que se disputó la fase de grupos, y hay una espera enorme hasta que se dispute ese Final Four de la CONCA Champions femenina, y el día 21 es que se juegan las semifinales. Miércoles 21 de mayo, Tigres contra Portland Thorns y el América contra New Jersey Gotham. Serán esos 2 partidos, mientras que el sábado 24 de mayo de 2025 se van a disputar el partido por el tercer lugar y también la final de
de esta primera edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF femenina. Recordemos todo esto en el Estadio Universitario de Nuevo León, allá en México. Así está el tema con la CONCA Champions femenina, que va a finalizar entonces en mayo. Y también en el mismo mes de mayo tenemos pues una última cosa, que es la ronda final del campeonato femenino sub-20, lo que ya habíamos hablado antes. Eso se había disputado una primera ronda en febrero, o se va a disputar más bien entre el 20 y el 25, y ya la ronda final de ese campeonato sub-20 será en el mes de mayo. Sin embargo, no se saben las fechas específicas. La propia CONCACAF lo único que ha dicho es que más adelante se va a detallar cuándo es que se van a jugar, pero no habla de fechas específicas, solamente que será en el mes de mayo. Ahí es en donde Estados Unidos y México ya están sembradas por ser las mejores de la región, y que ya después las otras selecciones se le terminarán de unir en el mes de febrero para saber quiénes se van a disputar esa clasificación al Mundial Sub-20. Con esto finalizamos mayo, nos pasamos a junio. En junio también hay muchísima acción, porque el 1 de junio es la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ya teóricamente está anunciado para esa fecha, se había anunciado que podría ser el último día de mayo o el 1 de junio. La CONCACAF lo ha dicho que es el domingo 1 de junio, así que ese día será el día que conozcamos al campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2025. También en junio, el 4, arranca, y ya esto es palabras mayores, la parte final de la segunda ronda eliminatoria de la CONCACAF. Recordemos que en junio del 2024 había iniciado esa segunda ronda, donde entraron en acción todas las selecciones más importantes: Panamá, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Honduras, El Salvador. Todas estas selecciones entraron en acción en junio del 2024 y había que esperar un año para que se completara esa segunda ronda. Bueno, será en junio de 2025. El 4 de junio se va a disputar la jornada 4, en donde algunos partidos interesantes, por decir algo, Montserrat Belice, Granada Bahamas. Ahí no hay tantos porque las otras selecciones tendrán que esperar. Luego el 6 y el 7 de junio será la jornada 5. Aquí sí, pues jugará Guatemala frente a República Dominicana, Nicaragua frente a Guyana, Surinam Puerto Rico, Bahamas Costa Rica, Belice contra Panamá, las Islas Caimán contra Honduras, todas las selecciones más fuertes. Y el 10 de junio en simultáneo se jugarán ya, se jugará la última jornada, la jornada 6 de esta segunda ronda. Costa Rica contra Trinidad y Tobago, Honduras contra Antigua y Barbuda, Panamá, Nicaragua, por ejemplo. También Jamaica contra Guatemala, El Salvador contra Surinam. Partidos muy interesantes que ya van a definir a las 12 selecciones que se clasifiquen para la última ronda, que es un poco más adelante en el año. Ya casi llegamos, pero como les decía, el 4 de junio la jornada 4, 6 y 7 la jornada 5 y el 10 la jornada 6 de esa segunda ronda eliminatoria. Pero el 10 termina la eliminatoria o esa ronda eliminatoria y el 14 ya arranca la Copa Oro. Es que no hay descanso. 4 días más tarde da inicio la Copa Oro 2025, que se va a disputar hasta el 6 de julio de ese año. La fase de grupos será entre el 14 y el 24, cuartos de final 28 y 29 de junio. Ya que hablando un poco de julio, aunque todavía hace falta algo, pero bueno, el 2 de julio las semifinales y el 6 de julio será la final de esta Copa Oro, en donde aquí pueden observar a las selecciones que están clasificadas hasta el momento: México, Canadá, Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Curazao, Haití y República Dominicana, y la selección invitada de Arabia Saudita, junto con las 7 que se clasifiquen a través de la fase previa en el próximo mes de marzo. Será como se dispute este tema de la Copa Oro. Pero el 14 arranca la Copa Oro y el 15 de junio, todavía en junio, insisto, arranca el Mundial de Clubes 2025, ese que tendrá la participación de 5 equipos de la CONCACAF y que se va a disputar hasta el 13 de julio. Aquí pueden observar los grupos, cómo quedaron. Los equipos de la CONCACAF están en el grupo A, el Inter Miami; en el grupo B, Seattle Sounders; en el grupo D, el Club León; en el grupo E, los Rayados de Monterrey; y en el grupo H están ubicados los Tuzos del Pachuca. Estos son los equipos que pues disputarán
el 13-15 de junio y también el 26 de junio la fase de grupos, y ya el 28 arranca la ronda de octavos de final entre el 28 y el 1 de julio. El 4 y 5 de julio serán los cuartos de final, 8 y 9 las semifinales, y el 13 de julio será la final de esa Copa Mundial de Clubes, ojalá que con presencia de la CONCACAF, al menos en semifinales, como hablé en mi video de predicciones. Así está el tema con junio, de nuevo con muchísima acción de Conca Champions, de eliminatoria, de Copa Oro y de Mundial de Clubes. Julio es un poco más tranquilo, aunque julio tendrá, como les decía antes, el final de la Copa Oro y también el final de la Copa Mundial de Clubes, pero ya llegando a final de mes se va a disputar el 29, que arranca la Leagues Cup, ese torneo que ahora se va a modificar un poco, que todavía no tenemos certeza de cómo será el formato, de si al final serán solamente los 18 equipos de México junto con 18 de la MLS, es decir, que se reduzcan la cantidad de participantes, que parece ser lo más probable, pero bueno, el 29 de julio arranca la Leagues Cup y se va a disputar hasta el 31 de agosto. Recordemos que lo único que se sabe hasta el momento es que no será corrida, es decir, no será del 29 al 31 todos los equipos concentrados en Estados Unidos, sino teóricamente con parones entre semanas, es decir, como se juega la Conca Champions. Simplemente los equipos de México a mitad de semana viajan a Estados Unidos a disputar la Leagues Cup, vuelven el fin de semana a jugar la Liga MX. Así que 29 de julio arranca la Leagues Cup y hay otros dos torneos que aún no conocemos sus fechas y que me estoy guiando simplemente por cómo se disputaron en 2024, que son la Caribbean Shield, que en su totalidad en 2024 se disputó en los últimos días de julio, ese torneo para las ligas no profesionales del Caribe y que otorga 2 cupos para la Copa del Caribe, se va a disputar teóricamente en julio, y también la Copa Interclubes de UNCAP femenina, que así se disputó en 2024, fue en julio. Estoy dando el beneficio de la duda de que también sea así en este 2025. Y ya con eso nos pasamos a agosto, un mes relativamente tranquilo en cuanto a que no hay tantas cosas, pero sí habrá mucho fútbol, porque el 5 de agosto arranca la Copa Centroamericana. Aquí la fecha la estoy dando porque usualmente la Copa Centroamericana se juega en las semanas del mes de agosto, es decir, en todo agosto es que se disputa. La primera semana sería entre el 5, 6 y 7 de agosto la primera jornada de la fase de grupos, entre el 12, 13 y 14 la segunda, y así sucesivamente. Así que estoy asumiendo que será el 5, pero si no, en el mes de agosto muy posiblemente arrancará la Copa Centroamericana 2025, y también ya hacia finales de agosto debería arrancar la Copa del Caribe. Ya ese sí es el torneo definitorio del Caribe, también debería arrancar en ese mes de agosto, pero ambos torneos, por supuesto, a falta de confirmación de la CONCACAF y de ver también las fechas de cuándo será. Eso es lo único en agosto. En el mes de septiembre, primero comenzamos del 1 al 9 con las jornadas 1 y 2 de la última ronda eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial del 2026. Ya esto sí es bastante definitorio en ese sentido. Todavía no sabemos muchas cosas, por ejemplo, cuándo es que se va a realizar el sorteo. Se sabe que teóricamente debería ser cuando finalice la segunda ronda, pero es que cuando finalice la segunda ronda arranca la Copa Oro, entonces no sé si será hasta después de la Copa Oro en el mes de julio cuando se dé el sorteo de esa última ronda eliminatoria, o si será en esos días entre que termine la segunda ronda eliminatoria y arranca la Copa Oro que será el sorteo. Pero bueno, el punto es que esa última ronda, que recordemos van a ser 3 grupos de 4 selecciones cada uno de ellos, jugarán todos contra todos a ida y vuelta, es decir, en casa y de visita. Bueno, las primeras 2 jornadas serán entre el 1 y el 9 del mes de septiembre, así que ya en septiembre nos ponemos muy en modo de eliminatorias mundialistas. También en septiembre tendremos los cuartos de final de la Copa Centroamericana, muy posiblemente si se sigue el calendario de 2024, solo que aquí no tenemos fechas específicas. Y el 27 de septiembre arranca el Mundial Masculino Sub-20 en Chile, que se va a jugar hasta el 19 de octubre. Arranca 27 de septiembre y será hasta el 19 de octubre. Recordemos que ya están las 4 selecciones de la CONCACAF clasificadas. Se disputó el año pasado la eliminatoria. Cuba, México, Panamá y Estados Unidos son las 4 representantes de la región que estarán en ese mundial, en el que por supuesto ya está clasificada Chile también. De parte de Oceanía, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, y de parte de UEFA, Francia, Italia, Noruega, España
y Ucrania. Hace falta que se disputen los 4 cupos de Asia, los 4 cupos de África y los 4 cupos restantes de la Conmebol para ese mundial allá en Chile. En el que, pues, por supuesto, le estaremos dando seguimiento a las selecciones de la región. En el mes de octubre sigue la eliminatoria. Entre el 6 y el 14 de octubre se van a disputar las jornadas 3 y 4 de esa última ronda eliminatoria. Luego de la jornada 3 llegaremos ya a la mitad de esa última ronda y de una vez comenzará la última con esas jornadas 3 y 4, insisto, del 6 al 14 de octubre. El 17 de octubre arranca el Mundial Femenino Sub-17 que será en Marruecos y que se jugará hasta el 8 de noviembre. Un mundial en el que pues se definirán las selecciones clasificadas de la CONCACAF a lo largo del año. Ya lo estuvimos repasando en los primeros meses de ese 2025, en donde por supuesto ya está clasificada Marruecos como selección local, pero también están China, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, ambas Coreas de parte de Asia, y también están Nueva Zelanda y Samoa. Faltan 4 selecciones más de África, 4 selecciones de la CONCACAF que estamos hablando, 4 selecciones de la Conmebol y 5 selecciones de UEFA por clasificarse a ese mundial que será en territorio africano. Pero también en octubre se jugarán teóricamente, y aquí vuelvo a insistir, siguiendo el calendario 2024, las semifinales y los repechajes de la Copa Centroamericana 2025, esos repechajes para definir a los últimos 2 clasificados para la Conca Champions de 2026, junto con las semifinales, y también las semifinales de la Copa del Caribe. Serán en ese mes de octubre que se disputen. Nos pasamos al mes de noviembre, en donde del 5 al 27, prácticamente todo el mes, se va a disputar el Mundial Masculino Sub-17, que será en territorio catarí. De hecho, ahora que los Sub-17 se juegan todos los años, pues en los próximos 5 años será desgraciadamente en Qatar, y en donde pues no hay selecciones clasificadas aparte de Qatar, que es la selección local, y también las 3 de Oceanía, que son Fiji, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda. Este será un mundial con muchísimas selecciones, porque son 48 selecciones sub-17, así que pues de Asia son 8 más Qatar. De África son 10 selecciones, de CONCACAF, como les había adelantado antes, son 8, de Conmebol son 7. Aquí no es extraño porque CONCACAF tiene más representación, digamos, son 41 federaciones, pero bueno, es curioso que CONCACAF tiene 8 cupos y Conmebol tenga 7. De Oceanía son 3 que ya están definidos, y de UEFA son 11, así que CONCACAF no está nada mal en este sentido en ese mundial Sub-17, que insisto, del 5 al 27 se va a disputar su totalidad allá en Qatar. Luego en noviembre también, entre el 10 y el 18, apunten bien esas fechas porque se define la eliminatoria. Las jornadas 5 y 6 de la última ronda de la eliminatoria al Mundial del 2026. Ya en este día 18 vamos a conocer a las 3 selecciones que clasifiquen de forma directa al Mundial y a las 2 que vayan al repechaje, que será hasta el próximo año 2026, pero del 10 al 18 se definen entonces las selecciones clasificadas a través de la eliminatoria de la CONCACAF, y también en noviembre será la final de la Copa Centroamericana y la final de la Copa del Caribe, o posiblemente al menos la ida de esas 2 finales, y después en diciembre será la vuelta. Y ya pasándonos al mes de diciembre, pues lo único que tendrá que definir es eso, ya el campeón de la Copa Centroamericana, el campeón de la Copa del Caribe y por supuesto la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, en donde ahí estará presente el campeón de la CONCACAF, de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025, que disputará primero el Derby de las Américas. No sabemos la fecha con exactitud, de hecho una cosa que no me apunté por acá, pero bueno, sí sabemos cuándo termina la Copa Libertadores 2025, y por eso les voy a decir por acá, porque no la puede jugar contra nadie. La Copa Libertadores 2025 termina el 29 de noviembre, así que antes de eso no puede ser, tiene que ser unos días después, y por eso es que en esos primeros días de diciembre tendría que disputarse el Derby de las Américas, CONCACAF contra Conmebol. Veremos si ahora sí se respeta el hecho de que se tenga que disputar en territorio americano, ya sea en la casa de CONCACAF y en la casa de Conmebol, y luego se siga rotando año con año, o si ahora nuevamente va a ser en el país anfitrión de las otras 2 copas, la Copa Challenger, esa que le ganó el Pachuca al Ahly, y luego la Copa Intercontinental, que es la final, digamos, ya al torneo, en donde Pachuca perdió con el Real Madrid. Bueno, todos estos 3 partidos en donde
donde estará involucrado o podría llegar a estar involucrado el campeón de la CONCACAF, el Derby de las Américas, la Copa Challenger y la Copa Intercontinental se van a disputar en el mes de diciembre de 2025 para ya cerrar este año. Y espero no haberme dejado nada por fuera. Hice 1000 veces el repaso, pero pues podría se me pudiera escapado algún torneo. Entonces, si se me fue alguno, por favor déjenlo en los comentarios y ahí voy a estar haciendo la aclaración. Pero me parece que esto es todo. Y este año vean que fue mucho más largo y mucho más enredado por incluir las cosas menores, porque estaba toda la clasificación sub-17 femenina, la sub-17 masculina, la sub-20 femenina y además los mundiales de estas categorías. Entonces pues se alargó muchísimo este calendario, pero espero que haya quedado bastante claro este repaso y que les funcione para tenerlo aquí como referencia el resto de este 2025. Si les gustó, por favor dejen un like, me ayuda muchísimo también que lo compartan, que dejen comentarios, que interactúen con el video para que lo sigan recomendando aquí en YouTube a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca, porque todas estas competiciones que les dije en el video las estaremos siguiendo paso a paso aquí en el canal con toda la información del fútbol de la CONCACAF. Así que nos estaremos viendo muchísimo en todos estos 12 meses de 2025.